cordial a todos nuestros hermanos de la Iglesia del Señor, así como también a todos aquellos que de una y otra manera se conectan a este medio para poder escuchar la palabra del Señor. Por lo tanto, estamos nosotros continuando nuestro estudio en la epístola del apóstol San Pablo a los romanos, dentro de la serie de las epístolas eclesiales. Vamos a leer en esta oportunidad Romanos 11 del 25 en adelante. Dice así: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado en la plenitud de los gentiles. Luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que, en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios, pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia en todos. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos. Porque ¿quién entenderá la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que fuese recompensado? Porque de él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos de los siglos. Bien, hermanos, en esta porción bíblica estamos encontrando que dentro de los propósitos de Dios estaba una nación que se llama Israel. Esta nación, como su historia se sabe, fue originada de la simiente de Abraham, Entonces Israel era pues el pueblo de la promesa, pero ellos rechazaron esa promesa, Por eso ahí dice la palabra, que hablándole a Israel, dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel en endurecimiento en parte hasta que haya entrado en la plenitud de los gentiles. Hablándole a Israel en que Israel se negó a aceptar el mensaje de salvación. Israel no entendió que su tiempo había llegado. Entonces ellos entraron en rebeldía, en rechazo a las promesas del Señor. Dios tiene un plan específico, y propósitos señalados para los gentiles, así como también para los judíos. Sabemos bien que la palabra nos dice que aún así, dentro de los propósitos de Dios, todo Israel será salvo. Pablo lo puso en cifras, esta sesión evaluando de la maravillosa y sabiduría de Dios, demostrando que sus propósitos son tanto para judíos como para gentiles. Todo Israel será salvo, dice Romanos 11, 25 y 26. Se da a entender que la mayoría de los judíos tienen esa promesa, porque el Señor le había dicho que eran un pueblo especial, un pueblo escogido, un pueblo que está dentro de los propósitos de Dios. Entonces, para ellos vino la salvación. El Señor Jesús dijo: la salvación viene para los judíos. Entonces, por lo tanto, ellos, con todas sus cosas, con todas sus situaciones difíciles, ellos en algún momento ellos van a entender que ese rechazo aún está dentro del propósito de Dios. Cuando vemos el versículo 28 dice: así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Ellos rechazaron el evangelio, rechazaron la buena noticia, ellos se volvieron rebeldes de no escuchar la palabra de Dios, las buenas noticias que lo traía el Mesías. Pero hubo otras personas, otro pueblo que lo aceptó por causa de su salvación. Entonces, aquellos que escucharon la palabra de Dios, aquellas promesas que fueron para Israel, el Señor no se olvida de ellos. Por eso dices: porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Eso es para Israel, Israel fue realmente elegido y Dios no se arrepiente de su promesa. Pero también dentro de ellos, así como tiene ese propósito de que Israel sea salvo, también están los gentiles, lo que hoy también se llama la iglesia del Señor, Ellos también, a causa del rechazo de Israel, vino la bendición para un pueblo desconocido, un pueblo que no era pueblo, dice en Efesios, Para ellos vino la salvación, ellos lo recibieron, Y la palabra dice: más a todos los que le recibieron y creyeron en su nombre,
les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por lo tanto, iglesia del Señor, no, usted está dentro del propósito de Dios. El Señor sabía que un día usted iba a llegar a los pies del Señor. Entonces, cuando vemos ya en el versículo 28, ahí dice de esta manera, en el versículo 32 dice, porque Dios sujetó a todos los en desobediencia para tener misericordia de todos. Porque el hombre se había perdido. El hombre estaba andando en delitos y pecados, sea judío como tanto como gentil. Estaban pues en una condición muy deplorable ante los ojos de Dios. Entonces el Señor allí, ¿no? Pablo relata en el versículo 33 y dice, oh profundidad de las riquezas, de sabiduría y de ciencia de Dios, cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos. Está hablando de la suprema deidad de Dios, de una sabiduría inalcanzable, ¿no? Inmedible, en que nadie podría igualar a esa sabiduría de Dios. Entonces, con esa profundidad de su amor y de su riqueza, de su cariño y de su sabiduría, llamó a la iglesia, formó la iglesia. Y luego hay una doxología allí. Doxología quiere decir alabanza. En el versículo 33 dice, oh profundidad de las riquezas y de sabiduría y ciencia de Dios. Pablo ahí demostrando la grandeza de Dios en alabanza, honrándole a Dios por toda su grandeza y su inmensurable sabiduría. Entonces ahí está el Señor allí siendo testificado al mundo entero. Entonces de ahí hay una pregunta, ¿no? En el versículo 34 dice, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que fuese recompensado? Eso está hablando prácticamente de una sabiduría interminable, de una autoridad de Dios que tiene poder para poder alcanzar el evangelio, alcanzar la buena noticia, toda la humanidad, tanto judíos como gentiles. Dios los redimió, Dios los unificó para que todos ellos conformaran, ¿no? El pueblo de Dios. Ya no solo Israel, sino ahí también están los gentiles. Isaías, Jeremías, ellos hablaron, ¿no? Hicieron grandes comentarios, ¿no? Para poder demostrar la autoridad de Dios. Entonces, iglesia del Señor, nosotros estábamos en el plan de Dios. No estábamos así, como dicen, las cosas ocurrieron por casualidad. Dentro del propósito de Dios era que la iglesia se iba a conformar tanto judíos como gentiles. Es verdad que un momento ellos rechazaron, ellos no le obedecieron, pero va a haber un día en que ambos pueblos van a estar delante del Señor. Entonces, concluyendo ya, todos dependemos absolutamente de Dios. Dios es la fuente de todo, incluyendo nosotros mismos, así como también los gentiles. El poder de Dios tenta las leyes, ¿no? del mundo, hace que vivamos de una manera con dependencia de Dios. Dios llevó a cabo todos sus planes, todos sus propósitos. Entonces se forma el pueblo del Señor. Por lo tanto, no estás solo, no estás de repente allí por casualidad. En los propósitos de Dios, Dios te llamó, Dios nos llamó para estar allí siendo parte de su cuerpo, que es la iglesia del Señor. Entonces no te sientas de repente desanimado. Dificultades tienes, luchas, todo eso tienes, pero en el Señor todo es posible superar. Vamos a orar dándole gracias al Señor. Padre eterno, bendito Dios, tú eres grande y bueno. Tú nos ayudas cada día, Señor, a ser responsables de nuestra salvación. Tú ya nos diste la salvación, ya cumpliste, Señor, para con nosotros. Ahora nos toca, Señor Jesús, ser responsables delante de ti, cuidar esa salvación tan grande que tú nos has dado. No permita, Señor, que el enemigo nos los arrebate. Oh Señor Jesús, ayúdanos a ser fieles y responsables para que así de esta manera tu nombre se glorifique en nuestras vidas. Gracias, Señor. Oramos también por cada uno de tus hijos, Señor, aquellos que de una y otra manera están allí, Señor, asumiendo situaciones de repente difíciles, Padre amado, pero tú eres nuestro consuelo. Algunos están perdiendo sus familias, algunos están con dolencias, Padre, pero tú, Señor, ayúdalos, guárdalos, dale la paz y la seguridad, porque tú estás con ellos, Señor. Amén y amén. Muy bien, iglesia del Señor, vamos a ir continuando este estudio algunos días más hasta que culminemos esta área de Romanos. El Señor los bendiga grandemente. Amén, hermanos. Vamos a cantar el himno número 31, Es Cristo la roca. Cuando las tan inmensas de embravecido mar mi alma convertía la pobre embarcación, a Cristo en mis angustias tramé el huracán, deshecho fue al instante a la voz de Dios. Es Cristo la roca en que anclo yo mi fe, los males, lamentos y hay este temor terminan por siempre.
Cristo fijo el ancla confiando más. Es Cristo la roca en que anclo yo mi fe. Los males, lamentos y ayes de temor terminan por siempre con mi supremo Rey. Es Jesucristo mi refugio, mi dulce Salvador, mi precioso amigo y Dios. Me libra de tristeza y me guarda siempre fiel. Por fe voy al cielo, mansión de ser de amor, la fuente inagotable de dicha y bien. Es Cristo la roca en que anclo yo mi fe. Los males, lamentos y ayes de temor terminan por siempre con mi supremo Rey. Es Jesucristo mi refugio, es Cristo la roca en que anclo yo mi fe. Los males, lamentos y ayes de temor terminan por siempre con mi supremo Rey. Es Jesucristo mi refugio, es Jesucristo